Bienvenido, doctor Guasasquiche. Muchas gracias, doctora Carmen Edith. Muy buenas noches, estimados participantes. Mi nombre es Jorge Luis Guasasquiche González, director del Centro de Formación y Capacitación denominado TIH Capacitación Integral. A nombre propio del Centro de Formación y de todo el equipo que lo integra, le damos la cordial bienvenida a este seminario. CIH Capacitación Integral es un centro de formación debidamente reconocido y acreditado por el Ministerio de Justicia, que tiene como finalidad fomentar los medios alternativos de resolución de conflicto, especialmente en temas o ámbitos de la conciliación extrajudicial, y promueve además una capacitación constante, permanente e integral de sus estudiantes. El día de hoy, mis estimados participantes han sido convocados con la finalidad de analizar un tema muy interesante en el ámbito de la conciliación extrajudicial. Vamos a tocar lo que son los criterios de calificación para admitir a trámite una solicitud de conciliación. Pues desde ya debemos entender de que en el ámbito de la conciliación debemos tener ciertas pautas en consideración a efectos de poder estar en la capacidad de determinar si una solicitud es admitida o rechazada a trámite. Entonces se hace necesario, de cara a lo que será una gestión, un diagnóstico y una probable resolución del conflicto con ayuda de las partes, definir si estamos frente a una solicitud que cumple ciertos parámetros legales y reglamentarios. Dicho esto, doctores, vamos a compartir los PPTs que hemos preparado el día de hoy para ustedes. Permítanme un segundo. Ok, entonces ya lo tienen en pantalla y vamos a empezar la sesión del día de hoy. A ver, habíamos comentado que frente a una solicitud de conciliación debemos tener la capacidad de determinar si ésta cumple y reviste ciertas formalidades. Entonces eso nos quiere decir de que la solicitud de conciliación es sometida a una serie de criterios, es decir, elementos de evaluación que nos van a permitir definir si esa solicitud se admite o se deniega a trámite. Dicho esto, es importante tener en consideración cuáles son estos criterios. Y ahí los vemos en pantalla. La competencia. Este es uno de los criterios elementales para la calificación de la solicitud, pues debemos determinar si es que el centro de conciliación resulta ser competente para abordar la gestión de un conflicto y su probable resolución, vuelvo a insistir. Y es aquí donde nosotros tenemos que analizar qué tipos de competencia podemos aplicar en el ámbito de la conciliación. Y esto especialmente de cara a lo que es la evaluación que hace un centro de conciliación, porque ellos son los que tienen que admitir o rechazar esa solicitud basado en este criterio. Antes de continuar, es importante tomar en consideración de que estos criterios son copulativos, deben concurrir de forma conjunta. Basta que uno de ellos no esté presente para, de alguna forma, concluir en la evaluación que esa solicitud debe ser rechazada. Por lo tanto, será importante para nosotros como conciliadores definir qué tipos de competencias se aplican en el ámbito de la conciliación extrajudicial, partiendo de la premisa que en la conciliación solamente aplicamos la competencia territorial. Lo vamos a ir desarrollando posteriormente. Después vamos a abordar otros temas que tienen que ver con la concurrencia de las partes. Y eso es importante, especialmente de cara a los terceros que pretenden intervenir en audiencia. Hay que partir de una lógica legal. La ley establece que la concurrencia a una audiencia de conciliación es personalísima. ¿Eso qué implica? Que solamente los titulares de derecho pueden intervenir en un procedimiento conciliatorio. Sin embargo, reconocemos también que la ley recoge ciertos supuestos de excepción, es decir, no siempre las partes, los titulares, tendrán la capacidad de poder concurrir a una audiencia de conciliación. Y bajo ese entendido, hay que entender como conciliadores extrajudiciales o como partes cuando un tercero puede intervenir en audiencia. Esto especialmente, vuelvo a insistir, de cara a analizar la intervención de terceros, la figura de los apoderados en el ámbito de la conciliación extrajudicial. Pasamos a otro tema, que son las materias conciliables. Hay que entender que en la conciliación extrajudicial no todo tipo de conflicto puede ser materia de esta función. Hay ciertos conflictos que están delimitados
a otras autoridades. Es decir, la norma establece por exclusividad el ejercicio de la función jurisdiccional para la resolución del conflicto. Por ejemplo, si eso lo establece y lo define la ley, ya nosotros no tendríamos por qué abordar la gestión de ese conflicto. La ley recoge 3 tipos de materias. La primera, las materias conciliables obligatorias. La segunda, las materias conciliables facultativas. Y las materias no conciliables. Entonces vamos a pretender abordar muy rápidamente en ese seminario cuáles son los alcances de estas 3 materias. Después vamos al tema de la acreditación y la especialización, porque no todo, bajo el contexto de la figura de la conciliación, pueden ejercer la resolución de un conflicto. Y hay que saber cuándo estamos llamados, bajo determinadas formalidades, a intervenir en la resolución de un conflicto. Y es aquí donde hablamos de las acreditaciones, es decir, reconocimiento que nos hace el órgano rector en el ámbito de la conciliación, que es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y cuáles son las formalidades de estas para nosotros poder intervenir válidamente en un procedimiento conciliatorio. Y eso va de la mano con la especialidad, porque hay ciertas materias que solamente pueden ser resueltas en el ámbito de la conciliación por conciliadores debidamente acreditados en ese ámbito de gestión, es decir, por ejemplo, en el ámbito familiar. Entonces, un conciliador, por ejemplo, formado en su nivel básico, es decir, que solamente es conciliador extrajudicial, no podría ejercer la función en el ámbito de familia mientras que no se encuentre acreditado. Y mucho cuidado con eso, doctores, porque en el ámbito de las sanciones, es decir, cuando se infringe esta obligación de no contar con la especialidad, pueden darse sanciones muy graves, porque no es cualquier infracción a la norma. Después vamos a hablar, porque los centros de conciliación en especial, al analizar una solicitud, debemos también conocer nuestras limitaciones, porque hay ciertas materias, ciertos conflictos que por su naturaleza o su esencia pueden representar cierta complejidad. ¿Y qué pasaría eventualmente en el caso, doctores, doctoras? ¿Qué pasaría en el caso donde no tenemos un conciliador con cierto perfil que exige nuestro procedimiento? ¿Vamos a admitir a trámite una solicitud? Este es un punto importantísimo. Por ejemplo, en el ámbito de las contrataciones con el Estado, se regulan normas muy particulares que inclusive escapan de los alcances de la ley de conciliación y su reglamento. Por eso que la ley siempre sugiere en su artículo 7, cuando habla de contrataciones con el Estado, que estas ejercen coherencias con las normas, reglamentos y directivas del sector. Y esas normas, reglamentos y directivas del sector tienen, vuelvo a insistir, particularidades, detalles que debemos conocer para poder intervenir en la gestión del conflicto. Si nuestros conciliadores dentro de nuestra nómina no tienen estas cualidades, estos conocimientos, o no conocen de estos parámetros, la recomendación para los centros de conciliación será rechazar también el conflicto que se le pone a la vista. Lo vamos a ir también analizando posteriormente. De ahí viene el conflicto previo. Partimos aquí de una premisa. La conciliación extrajudicial es respuesta al conflicto. ¿Eso qué quiere decir? De que sin conflicto no hay conciliación extrajudicial. Debemos evaluar en la solicitud que hay un conflicto emergente, que hay un conflicto latente, que hay un conflicto en etapa de escalada, que en alguna forma exija de esta institución, conciliación extrajudicial, la intervención para promover su diagnóstico, gestión y futura resolución. Por lo tanto, es importante analizar en la solicitud la existencia de ese conflicto. Si no hay conflicto, no hay conciliación extrajudicial. Se podría utilizar cualquier otro mecanismo de resolución de conflicto, pero la conciliación no, porque así, por lo menos como está redactada hoy en día nuestra ley, la conciliación extrajudicial solamente responde frente a la existencia de un conflicto ya manifiesto. De ahí vamos, doctores, a ver un tema que tiene que ver con la vía propia. Y en resumen, ¿qué significa esto? La vía propia tiene que ver justamente con vías especiales creadas con exclusividad para resolver el conflicto. Hay ciertas materias donde la ley de especialidad señala y establece que solamente, por ejemplo, el órgano jurisdiccional es el que se debe abocar a la resolución del conflicto. Y si la norma nos está diciendo quién es, quién debe resolver,
Ya en el ámbito de la conciliación extrajudicial, ya no puede intervenir un conciliador, porque, vuelvo a insistir, la ley te está sugiriendo quién es la persona llamada a atender ese conflicto, a gestionarlo. Y si la norma no nos llama, no nos convoca, debemos simplemente decirle no a esa solicitud. Y después vamos, por último, a lo que son los requisitos de la solicitud y sus anexos, porque la ley establece dentro de su reglamento qué contenidos tiene que tener la solicitud. Esa formalidad que es importante de cara a lo que va a ser todo un análisis posterior del contenido de la solicitud para la intervención del conciliador. Y es importante, hoy más que nunca, por ejemplo, en el ámbito de la virtualidad, donde los procedimientos conciliatorios podrían ser iniciados en este entorno. Entonces, doctores, planteado esto, vamos a entrar al desarrollo de cada uno de estos ítems, y empezando por la competencia. En el ámbito de la competencia, doctores, tenemos una figura de remisión. ¿Eso qué quiere decir? Salvo una figura que se ha introducido en el año 2021 a raíz de las modificatorias a la ley, todas las figuras de competencia que utilizamos en el ámbito de la conciliación son extraídas del Código Procesal Civil. El artículo 13 de la ley, el artículo 12 del texto único ordenado de reglamento y la directiva que nos regula son coincidentes en llevarnos al ámbito procesal para recoger ciertas figuras que debemos aplicar en la conciliación extrajudicial. Y ustedes ahí lo ven en pantalla. La norma nos dice que se aplica para el ámbito de la conciliación el artículo 14, 15, 16, 17, 18, 24 y 27 del Código Procesal Civil. ¿Esto qué implica, doctores? Que debemos remitirnos a esta norma para poder entender cuáles son los tipos de competencia que vamos a aplicar en la conciliación extrajudicial. Y en resumen, en el ámbito de la conciliación podemos aplicar la competencia legal, la competencia convencional y la competencia facultativa. La competencia legal, ojo, vamos a analizarlo desde dos ópticas, para las personas naturales y para las personas jurídicas. Y vamos a tratar de resumir porque ese tema es muy amplio. Y en el seminario lo que vamos a tratar de hacer es introducir ciertas figuras que nos den una idea muy amplia de lo que trabajamos en el ámbito de la conciliación extrajudicial. Para las personas naturales, doctores, la regla básica es que la solicitud debe interponerse en el domicilio de la parte invitada. Si nosotros vamos a la norma procesal, la demanda se interpone ante el juez del domicilio de la parte demandada. Para nosotros, vuelvo a insistir, la premisa sería interponer la solicitud o presentar la solicitud de conciliación ante un centro de conciliación que esté dentro de la jurisdicción territorial de la parte invitada. Ojo, y vuelvo a insistir en esto para tenerlo también en claro. Dentro del ámbito de la conciliación extrajudicial manejamos nosotros lo que es la competencia territorial, solamente la competencia territorial. Nos manejamos nosotros por lo que conocemos como distritos conciliatorios. Distritos conciliatorios. Es decir, cada centro de conciliación tiene un ámbito territorial para poder ejercer sus funciones. Y cada distrito conciliatorio entra a una analogía con las provincias. Cada provincia viene a ser un distrito conciliatorio, salvo en el caso de Lima y Callao, que constituye solo un distrito conciliatorio. Lima y Callao es uno. Los demás, cada distrito conciliatorio debe ejercer su función dentro de su ámbito territorial. Ok, planteado esto, doctores, solamente como centro de conciliación debo aceptar las solicitudes que estén justamente dentro de este ámbito territorial, que coincida con el domicilio de la parte invitada. Como consecuencia, si la parte solicitante desea interponer o desea presentar una solicitud, lo tendrá que hacer ante aquel centro de conciliación donde domicilie la parte invitada. Eso es como regla general, ¿sí? Porque vamos a entrar a ver algunas excepciones posteriormente, pero esta regla para las personas naturales no las podemos perder de vista. Pero también debemos agregar que puede existir la posibilidad de que las partes, es decir, en este caso la parte invitada, porque
en ella nos vamos a enfocar para analizar nuestra competencia, ¿sí? Puede ocurrir de que la parte invitada tenga varios domicilios. Y en este caso, como centro de conciliación, lo único que tendríamos que hacer es establecer que uno de esos domicilios coincida con nuestro distrito conciliatorio, es decir, con nuestro ámbito territorial. Pero ojo, aquí hay una particularidad, que vamos a tener que pensar por un domicilio muy específico que a partir del año 2021 se reguló con mayor claridad, que es el domicilio real. Yo voy a empezar por el domicilio real. Ojo, la norma no prohíbe que yo invite a las partes en diferentes domicilios, pero siempre, siempre teniendo como premisa que el domicilio, en que el primer domicilio que yo debo votar es el domicilio real de las partes. Esa es la premisa para todo. A partir de ahí, yo puedo agotar otros domicilios como el domicilio laboral, el domicilio procesal, el domicilio fiscal, el último domicilio o cualquier otro domicilio donde considere yo que puedo ubicar a las partes. Finalmente, la ley de conciliación al final me dice que en el acta se consignará el domicilio donde finalmente la parte haya sido invitada o emplazada conforme a ley. Pero el agotamiento es por el domicilio real. ¿Ok? Entonces, no perder de vista este primer escenario, que cuando yo quiera presentar una solicitud de conciliación, voy a tener que presentar mi solicitud ante un centro de conciliación que coincida con el domicilio de la parte invitada. En el caso de las personas jurídicas, la dinámica es diferente, porque en el caso de las personas jurídicas, ya yo no voy a hablar propiamente del domicilio de la parte invitada, sino yo voy a hablar de la sede principal de la persona jurídica. Sede principal. Podría ocurrir que yo quiero invitar a una persona jurídica y la persona jurídica, por ejemplo, domicilie en Lima y Callao y tenga una única sede, Lima y Callao. Entonces, yo tendré que acudir ante un centro de conciliación ubicado en Lima y Callao para poder presentar mi solicitud de conciliación. Pero ojo, diferente sería la figura si no hablamos de domicilio único. Porque si esa persona jurídica, que además de su sede principal, tiene sucursales, agencias, establecimientos o representantes debidamente acreditados, yo podría presentar mi solicitud en cualquiera de esos establecimientos en la medida que ahí se haya generado el conflicto. Por lo tanto, la primera pregunta que se tendrán que hacer ustedes si desean presentar una solicitud de conciliación que va dirigida contra una persona jurídica es definir si tiene única sede o tiene más establecimiento. Si tiene única sede, me voy a presentar mi solicitud ante un centro de conciliación que coincida con el ámbito territorial del domicilio de esa persona jurídica, porque tiene única sede. Pero si tiene otros establecimientos, agencias o representantes debidamente acreditados, yo podría acudir a cualquiera de ellos en la medida que en ese ámbito territorial se haya desarrollado el conflicto. ¿Ok? Hasta aquí el criterio general, doctores. Ese criterio general tiene excepciones. Y justamente las excepciones ya las vemos en pantalla. Y es justamente la competencia facultativa. En el ámbito de la competencia facultativa, doctores, lo que debemos tomar en consideración es que la ley nos da el derecho a elegir, a optar. Yo puedo elegir el domicilio, la competencia legal, es decir, el domicilio de la parte invitada, o cualquiera de esas competencias que vamos a empezar a analizar. Ojo, la norma procesal habla de otros escenarios. Nosotros estamos recogiendo aquí las que se pueden aplicar en el ámbito de la conciliación extrajudicial. La primera está constituida por los derechos reales. A ver, como premisa, cuando hablamos de derechos reales, hablamos de propiedades. Y en el ámbito de la conciliación, casos sobre propiedades diferentes. Tenemos desalojo, reivindicación, otorgamiento de escritura pública, tenemos división y partición de bienes, rectificación, entre otros. En esos casos, yo podría pensar primero en mi competencia legal, domicilio de la parte invitada. Pero ¿cómo utilizo una competencia facultativa? Por la ubicación del bien. En esa línea, si el bien se encuentra comprendido dentro del ámbito territorial del centro de conciliación, el centro de conciliación puede declarar su competencia no en mérito del domicilio de la parte invitada, sino en mérito de la ubicación del bien. Para ser más claros,
la parte invitada puede domiciliar quizás en Puno. Y uno diría, si es la parte invitada, por las reglas de la competencia legal, yo me tendría que ir a gestionar mi conflicto allá, ante un centro de conciliación que está ubicado allá, en Puno. Pero sin embargo, la ubicación del bien está en Lima. El bien se encuentra ubicado en Lima. Y yo, solicitante, me encuentro en Lima. Entonces, ¿podría presentar mi solicitud en Lima? Sí. ¿Y qué tendría que hacer qué tendría que hacer como centro de conciliación? Bueno, empezar a analizar mis tipos de competencia. Oye, ¿aplico para la competencia legal? No, no aplico para la competencia legal porque tendría que rechazarlo porque esa parte invitada domicilia en la ciudad de Puno. Pero, oye, si aplico competencia facultativa, a ver, ¿dónde se encuentra ubicado el bien? Si es desalojo, ¿dónde se encuentra ubicado el bien? Si es reivindicación, ¿dónde se encuentra ubicado el bien? Ah, en Lima y Callao. O en Lima. Ah, entonces como yo soy un centro de conciliación ubicado en Lima, me declaro competente. No por la regla básica, que es la competencia legal, sino por la competencia especial, que es la facultativa. Y aplico ahí el criterio de derechos reales. Después vamos a otros temas que tienen que ver, doctores, doctoras, con los derechos alimenticios. Aquí la norma nos dice, y eso se entiende por un principio elemental en el ámbito jurídico, que es el principio superior del menor, que cuando se presenta una solicitud en el ámbito familiar, vamos a imaginar pensión de alimentos, por ejemplo, tenencia, un régimen de visita. Entonces, la premisa me dice, oye, yo tengo que ir al domicilio del padre, normalmente él, ¿no? Me tendría que ir al domicilio de él. Ah, no, pero si yo utilizo competencia facultativa no es necesario. ¿Por qué? Porque la norma me dice de que se puede presentar la solicitud en el domicilio de la parte demandante, que normalmente coincide con ¿qué? Esa parte coincide con aquella persona que tiene la custodia, la guardia del menor. Por eso es que la ley siempre protege a este ente vulnerable. Entonces, cuando se trata de derechos alimenticios, si yo soy la parte solicitante, yo podría presentar la solicitud ante un centro de conciliación que se encuentre ubicado dentro de mi ámbito territorial como solicitante. Por lo tanto, si yo soy domiciliado, por ejemplo, en el Cusco, y el padre, por ejemplo, está domiciliado en Ica, yo no me tendría que ir a Ica cumpliendo la regla básica, que es la competencia legal. Yo me tendría o podría irme dentro de mi propio distrito conciliatorio, que es Cusco, presentar mi solicitud en ese centro de conciliación, amparándome en esa figura de la competencia facultativa. Otro caso, doctores, está relacionado con las relaciones obligacionales, los contratos. ¿Qué me dice aquí esta figura? Lo que me señala esta figura de la relación obligacional es que la solicitud puede presentarse ante aquel centro de conciliación donde las prestaciones se iban a ejecutar. Yo pude haber celebrado mi contrato en Lima, en Ica. Sin embargo, las partes hemos convenido que el cumplimiento de ese contrato, que la ejecución de las prestaciones, por ejemplo, se va a dar en Ayacucho. Entonces, si yo vivo en Ayacucho y las prestaciones se están ejecutando en Ayacucho, no es necesario que yo vaya a Lima. ¿Por qué? Porque nosotros hemos establecido en los contratos o en la relación obligacional que que las prestaciones se van a cumplir en Ayacucho. Entonces, competente se declara un centro de conciliación dentro de ese ámbito territorial. ¿Qué tendría que evaluar como centro de conciliación? Simplemente el contrato donde nace la relación obligacional entre las partes, las prestaciones y dónde se van a ejecutar estas. Y si estas prestaciones se van a ejecutar dentro de mi ámbito territorial, como centro de conciliación me declaro competente. Algo similar pasa, doctores, doctoras, participantes, cuando hablamos de pretensiones que están relacionadas con la responsabilidad civil extracontractual. Los daños. Las partes pueden tener diferentes domicilios, pero quizás el daño, es decir, la responsabilidad civil extracontractual o el hecho que lo genera, se da dentro de mi ámbito territorial como centro de conciliación. La parte invitada puede domiciliar en cualquier distrito conciliatorio. Vamos a imaginar Lima.
Pero si el daño se ha generado en ICA y las partes quieren convocar el procedimiento conciliatorio ante un centro de conciliación en ICA, el centro de conciliación lo que tiene que hacer es, primero, quizás partir de su competencia básica, la legal. Listo, no aplico. Lima es la competencia de la parte invitada, pero el daño se ha generado en ICA. Así es así, y determino que el daño se ha originado dentro de mi ámbito territorial, me puedo declarar competente. No por la regla general, sino por la competencia facultativa. El lugar del daño, donde se generó el acto lesivo, el hecho generador. Entonces, tengo que evaluar ese criterio. Entonces, la norma, doctores, doctoras, me ampara a utilizar estas modalidades para poder determinar mi competencia en el ámbito de la conciliación extrajudicial. Después tenemos otra competencia, otro tipo de competencia, que es la competencia convencional. Y esto es muy interesante, doctores, porque aquí lo único que establece la norma es la existencia previa de un consenso entre las partes. Un consenso que debe nacer de una relación obligacional. Un contrato, por ejemplo, donde las partes hayan definido previamente que frente a cualquier desavenencia, disputa o interpretación de su contrato, las partes hayan renunciado a sus fueros originarios, a sus domicilios de origen, y sometan sus controversias a las autoridades, tribunales o jueces de otra jurisdicción. En buena cuenta, lo que estamos viendo aquí es una prórroga de la competencia. Tengo una competencia básica, originaria, una competencia marcada por mi domicilio, pero establezco contractualmente, es decir, derivado de una relación obligacional, que frente a cualquier conflicto, las autoridades que son llamadas a resolverlos son las de otros territorios, las de otros fueros. Siendo esto así, como centro de conciliación, lo único que tendría que evaluar y examinar justamente es el acto donde nace ese convenio, ese consenso, es decir, el contrato. Y a partir de ahí declarar mi competencia. Ojo, que ese tipo de competencias, doctores, la competencia convencional es una competencia que se establece de forma expresa y por escrito. Puede estar inmersa dentro de un contrato o como un acto autónomo, independiente. Sin embargo, en cualquiera de los casos, se debe establecer con total claridad que las partes renuncian a los jueces, tribunales y fueros de origen y someten sus controversias a otros fueros, diferentes al de sus domicilios. Esto es muy interesante. Una competencia especial, lo que en particular yo denomino la primera competencia que nace de la conciliación extrajudicial, de nuestra ley, porque como hemos comentado al inicio, utilizamos en el ámbito de la conciliación la figura de remisión, es decir, el legislador nos remite a la norma procesal para examinar nuestras competencias. Sin embargo, esa que vamos a examinar es una competencia propia de la conciliación extrajudicial. ¿Y por qué señalo esto? Porque justamente se deriva de una de sus modalidades. En el ámbito de la conciliación existen dos formas de iniciar el procedimiento conciliatorio. De forma individual, que va a dar mérito a todo un procedimiento establecido en ley y en reglamento, y de forma conjunta. Una modalidad donde la ley establece que si las partes concurren de esa forma, es decir, conjunta, ambos ante un centro de conciliación, se puede resolver de inmediato su conflicto sin mayores formalidades previas como sí existen cuando un procedimiento se inicia de forma individual. Bajo esta última modalidad, la concurrencia conjunta, la norma ha creado una interesante figura. Si ustedes se han dado cuenta hasta aquí, todas las competencias exigen ciertas formalidades, ciertos criterios a seguir. Yo tengo que respetar la territorialidad, yo tengo que respetar
la ubicación del distrito conciliatorio. Yo tengo que identificar el domicilio de la parte invitada para saber dónde tengo que recurrir. Yo tengo que recaer en una excepción para poder escapar de la regla principal. Yo tengo que buscar un consenso si es que quiero prorrogar mi competencia. Quiero irme a otros fueros. Pero esta de aquí, doctores, el único presupuesto, la única exigencia normativa es que las partes concurran de forma conjunta. Si las partes concurren de forma conjunta, la norma nos dice, ellas quedan en libertad de poder elegir ante qué centro de conciliación gestionan su conflicto. En buena cuenta, doctores, las partes quedan en libertad de elegir dónde van, sin respetar ninguna regla de competencia. ¿Pero qué nos exige? Concurrir de forma conjunta. Yo soy de Lima, parte invitada, domicilio en Lima, ¿tengo que concurrir en tu centro de conciliación de Lima? Bueno, sí, si concurres de forma conjunta no es necesario. ¿Por qué? Porque donde tú vayas de forma conjunta, la ley va a considerar de que esa competencia ha sido prorrogada hacia donde tú quieras ir a resolver tu conflicto. Olvídate de Lima, olvídate de Ica, olvídate del centro de conciliación que la ley llama por exclusividad según la competencia. No, tú puedes ir de forma conjunta y romper cualquier regla de competencia. Yo, centro de conciliación, verifico que las dos partes actúan y concurren de forma conjunta y voluntaria en mi centro de conciliación, sea o no sea competente, yo puedo gestionar el conflicto de las partes. ¿Por qué? Porque están concurriendo bajo esa modalidad. Eso es una novísima figura que se ha introducido recién en el año 2021 a raíz de la virtualidad que se sumó al ámbito de la conciliación extrajudicial. Entonces, cuando las partes concurran bajo esa modalidad, ustedes no van a tener necesidad de evaluar competencias, simplemente examinar si están concurriendo de forma voluntaria a su centro de conciliación. Y ojo, es muy importante el tema de la competencia en el ámbito de la conciliación extrajudicial, porque la norma justamente parte de esa idea. Los conciliadores, los centros de conciliación, solamente podemos intervenir en un conflicto donde seamos competentes, nos plantea la norma. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nosotros no seguimos estas reglas de competencia? Nos vamos al artículo 139, literal C, del texto único ordenado. ¿Qué nos dice el texto único ordenado? Que se sanciona con multa si el centro de conciliación admite a trámite un procedimiento conciliatorio cuando no correspondía a la solicitud a su distrito conciliatorio de su competencia, salvo acuerdo de las partes. Aquí está hablando de la competencia convencional. Entonces, la ley nos va a sancionar. ¿En qué casos? Si yo no cumplo mi obligación. ¿Cuál es mi obligación? Solamente aceptar solicitudes donde yo sea competente, donde pueda aplicar competencia legal, donde pueda aplicar competencia convencional, donde pueda aplicar competencia facultativa o este caso particular de competencia. Si no es así, doctores, y ustedes admiten a trámite una solicitud bajo esos criterios o escapando de esos criterios, la norma nos dice que sancionó con multa y se inicia todo un procedimiento administrativo disciplinario. Vamos a ir a este otro punto, la concurrencia. Antes de esto, un pequeño paréntesis. Doctores, todos los que deseen hacer consultas, preguntas respecto a lo que estamos evaluando, en la parte final del seminario nos vamos a dar un tiempo para poder responder cualquier duda que tengan. Lo que sí les vamos a pedir es que las vayan registrando mediante chat para que al finalizar la sesión podamos nosotros compartirlas y entrar en una suerte de respuestas, ¿correcto? Muchas gracias por su comprensión. Ok, la concurrencia, doctores. Habíamos comentado en la introducción de ese seminario que la ley parte de una premisa, de una idea. ¿Cuál es esta idea? La concurrencia de un procedimiento conciliatorio es personalísimo. ¿Eso qué implica? Que solamente las partes, los titulares de derecho, es decir, solicitante invitado, pueden sentarse en una sala de conciliación. Sin embargo, la ley también reconoce que no siempre eso será posible. Y es aquí donde empezamos a examinar la figura de los terceros, los apoderados. Y esta figura la vamos a examinar bajo tres elementos.
un primer elemento, que son los supuestos de sección, es decir, cuando hablamos de supuestos de sección, debemos entender aquellas circunstancias que la ley ampara, recoge, para que un tercero pueda intervenir en la audiencia de conciliación. ¿Eso qué quiere decir, doctores? Que no cualquier situación va a habilitar a un tercero a intervenir en audiencia. Y eso es muy importante para un conciliador extrajudicial en la medida, doctores, doctoras, de que para que ustedes puedan llevar adelante un procedimiento conciliatorio bajo esas figuras, previamente deben hacer encajar al tercero en uno de esos supuestos de sección. Si el tercero no encaja en el supuesto de sección, ustedes no pueden habilitar la intervención de ese tercero. Después vamos a pasar por un siguiente nivel, que son las formalidades legales. Porque, a ver, la pregunta sería, ¿qué formalidad tendría que seguir yo como conciliador para permitir la intervención de un tercero en audiencia? ¿Acaso será suficiente una carta poder simple, una declaración jurada, un poder fuera de registro, una copia literal, una vigencia de poder? ¿Qué formalidades debo tener en consideración de cara a lo que es admitir a trámite la intervención de un tercero en audiencia? Eso es muy importante. Y de ahí, como por último, vamos a ir al tema de las facultades legales. Es decir, ese documento en mérito al cual pretende insertarse, ingresar un tercero a audiencia, ¿qué facultades debe contener? Y eso es muy importante, doctores, porque acá rige algo que se denomina principio de literalidad. Debemos evaluar con claridad y certeza qué facultades tiene ese apoderado de cara a lo que es tomar decisiones en el seno de un procedimiento conciliatorio. Dicho esto, tenemos ahí en pantalla los supuestos de sección. Ojo, y aquí vamos a empezar a evaluar ciertos temas, y eso ya es mucho más complejo, porque si bien es cierto, hoy en día una conciliación extrajudicial puede ser desarrollada en entornos virtuales, no significa que esas reglas han sido desplazadas. Esas reglas siguen vigentes, especialmente cuando las partes quieren llevar a cabo sus audiencias en entornos presenciales. Las reglas para una audiencia electrónica van a diferir, porque, bueno, ¿para qué será necesario el nombramiento de un apoderado si hoy día yo me puedo plegar a la virtualidad y gestionar mi conflicto en ese entorno electrónico? Así, claro, son excepciones que si nos queda tiempo las vamos a trabajar muy rápidamente, pero estas reglas no han sido desplazadas al margen de que la virtualidad ha entrado en vigencia, siguen operativas. Y es importante en el ámbito presencial analizarlas. ¿Cuándo usamos la figura de un apoderado? Por ejemplo, cuando las personas domicilian en el extranjero. Hoy en día, una persona que domicilia en el extranjero puede plegarse a la virtualidad. Sí, ciertamente. Pero si no es así, no se puede y quieren nombrar un apoderado porque la audiencia es presencial, la norma te dice, oye, ese supuesto ampara la posibilidad que tú intervengas a través de un tercero en audiencia. Primer supuesto de excepción. Segundo supuesto, cuando las partes domicilian en diferentes distritos conciliatorios. Es decir, el centro de conciliación que se declara competente en el caso es de Lima, pero sin embargo existen otras partes, invitadas lógicamente, que se encuentran en otros distritos conciliatorios, fuera de mi distrito, fuera de Lima. Entonces, ¿qué hago ahí? Si yo soy fuera de Lima y el procedimiento se está desarrollando en la ciudad, en esa ciudad que es Lima, yo puedo nombrar un apoderado para que intervenga en ese procedimiento, porque yo soy fuera de ese ámbito territorial. Claro, también vuelvo a insistir, puedo plegarme a la virtualidad o puedo asistir de forma presencial a la audiencia, pero en el caso que no pueda ni usar herramientas electrónicas ni dirigirme al centro de conciliación, quizás por la distancia, el tema geográfico, válidamente la norma me dice y me autoriza a intervenir a través de un tercero, un apoderado. Ese es el segundo supuesto. El tercer supuesto, doctores, es cuando las partes se encuentran dentro de mi mismo distrito conciliatorio. O sea, yo soy en Lima y las partes se encuentran en Lima, pero sin embargo se encuentran impedidas para trasladarse al centro de conciliación, ya sea porque tienen un impedimento temporal o permanente. Entonces, si no se puede trasladar al centro de conciliación, la norma me dice de que esa persona puede asistir representado al centro de conciliación. Utilizamos la figura de apoderado. Y también
Y por último, se puede utilizar la figura del apoderado cuando son 2 o más personas. Entonces, solamente bastaría que en un procedimiento conciliatorio las partes estén compuestas por 2 o más personas para nombrar un apoderado. Doctores, fuera de estos supuestos, no existen otros. Entonces, si ustedes van a admitir a trámite una solicitud de conciliación y quieren intervenir o un tercero pretende intervenir en audiencia, lo que ustedes deben hacer primero es evaluar esos supuestos de excepción. La norma ampara la intervención de un tercero, vive en el extranjero, si vive en el extranjero lo dejo intervenir. Fuera del distrito conciliatorio, lo dejo intervenir. En el mismo distrito conciliatorio, pero impedido de trasladarse, lo dejo intervenir. 2 o más personas, lo dejo intervenir. Después de esos supuestos, doctores, vuelvo a insistir, no hay más. De ahí, doctores, una vez que hemos pasado por ese primer filtro, nos vamos a examinar el tema documental, la formalidad del documento. Y nos hacíamos una pregunta: ¿qué tipo de documentos debería analizar el centro de conciliación o quizás como parte aportar dentro de esa solicitud para que el centro de conciliación pueda validar mi intervención en audiencia? Entonces, aquí la norma nos habla de 2 tipos de documentos. Y todo va a depender de un momento clave, que es la notificación de la invitación a conciliar. Dentro del procedimiento se redactan unas invitaciones, esas invitaciones son notificadas. A partir de ese momento nos hacemos una pregunta: ¿cuento o no cuento con un apoderado? ¿Existe o no nombrado un apoderado? Entonces, si no cuento con un apoderado nombrado, es decir, voy a nombrar mi apoderado después de mi invitación a conciliar, después de haber sido notificado, la norma me dice: en ese supuesto, en ese caso, como tú recién lo vas a nombrar, te voy a exigir solamente escritura pública. ¿Es necesario que esté inscrito en registros públicos? No, no es necesario. ¿Por qué? Bueno, la lógica es de que no vas a llegar a una formalidad como esta. ¿Por qué? Nuestro procedimiento tiene ciertos plazos. Y las calificaciones registrales son mucho más extensas que estas. Entonces, el legislador, entendiendo que no vamos a llegar a esta formalidad de la inscripción registral, si ya yo he sido notificado con la invitación y tengo un corto plazo para poder asistir y quiero asistir a través de un apoderado, la norma me dice: la formalidad mínima que te voy a exigir es la de una escritura pública. Solamente tendrás que recurrir a un notario público a efectos de que eleve escritura pública tu poder, y esa escritura pública la voy a admitir a trámite como centro de conciliación. ¿Pero qué tengo que examinar? ¿Qué tengo que evaluar? Que esa escritura pública haya sido otorgada posterior a la notificación de la invitación a conciliar. Entonces, si la notificación es, o el nombramiento del poder es posterior a la invitación, escritura pública. Pero ¿qué pasa, doctores, en un supuesto totalmente diferente? Yo fui notificado con la invitación a conciliar y al momento que yo fui notificado, ya yo tenía un apoderado nombrado. Ya existía el apoderado. El anterior caso era diferente. Fueron notificados, pero no tenían ningún apoderado nombrado. Entonces tenía que nombrarlo recién. Entonces, en ese caso, escritura pública. Pero en ese caso, ya es diferente. En ese caso, la norma me dice: este apoderado debe concurrir con su vigencia de poder, es decir, con su inscripción registral. Entonces, doctores, no en cualquier supuesto, y eso es lo importante, y eso es lo que tienen que entender ustedes, no en cualquier supuesto una formalidad va a jugar el mismo papel que el otro. No. Si yo voy con una escritura pública, lo que debo entender como centro de conciliación es que esa escritura pública ha sido otorgada posterior a la notificación de la invitación a conciliar. Si esto ha sido así, admito a trámite la formalidad. Si no ha sido así, necesariamente ese poder tiene que ser inscrito en registros públicos. Dicho esto, doctores, ojo, no hay más escritura pública bajo esta modalidad que hemos comentado, esa variante, y la inscripción registral. Paso este segundo filtro y me voy a examinar las facultades. La norma establece 2 facultades que deben estar presentes en todos los supuestos y una en un supuesto muy puntual. Vamos a ver. Primero, doctores, la norma me dice de que ese documento, escritura pública o vigencia de poder, según sea el caso, debe contener las siguientes facultades. Primero,
facultad para poder conciliar extrajudicialmente. Doctores, no facultad para poder conciliar, no facultad para conciliar judicialmente, facultad para conciliar extrajudicialmente. Ojo, recuerden, en los poderes rige el principio de literalidad. Yo no voy a entrar a presumir que han querido hacer las partes. Lo que me dice la ley debe ser consignado en el título. ¿Ok? Entonces, primer presupuesto, facultad para poder conciliar extrajudicialmente. Segundo criterio, segunda facultad, facultad para poder disponer del derecho objeto de conciliación. Entonces, lo que será el centro de debate, lo que será el centro de la controversia, las partes o mi poder dante me ha tenido que otorgar a mí la facultad suficiente para yo poder disponer de ese derecho, de ese objeto. ¿Sí? Y el último es la facultad para ser invitado a una audiencia de conciliación. Hace un momento hablábamos de los poderes que han sido otorgados con anterioridad a las notificaciones de las invitaciones a conciliar. En esos casos, cuando los poderes son otorgados con anterioridad, la norma me dice, ese poder, además de esas facultades que ya hemos analizado, debe tener además la facultad para ser invitado a la audiencia de conciliación. Entonces, ustedes deben revisar en esos supuestos, es decir, cuando el poder ha sido otorgado antes de la audiencia de conciliación, antes de la notificación de la invitación, 3 supuestos. Si ha sido otorgado posterior a la invitación, 2 supuestos. Eso es lo que nos exige la ley evaluar en el ámbito de los poderes. Eso con relación a la concurrencia, a los poderes y a los apoderados. Y fíjese algo muy particular. Hace un momento hablábamos de poderes y tocábamos la figura del notario público, que es el funcionario que dota de formalidades, solemnidades esos documentos. Por lo tanto, hablaba de un poder otorgado frente a una autoridad como un notario público, una autoridad de la fe pública. En cambio, aquí vamos a empezar a evaluar casos especiales de poderes. Con las modificatorias introducidas en el año 2021, en el ámbito de la conciliación se empezó a trabajar algo muy similar a lo que se trabaja en el ámbito judicial, el poder por acta. Hoy en día, los centros de conciliación pueden otorgar poderes, un poder por acta. ¿Quién lo hace? Lo hace el secretario general del centro, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el secretario general del centro? Hace todo un trabajo de identificación de las partes, después redacta el poder otorgando las facultades que hace un momento hemos comentado, facultades para poder conciliar, facultades para poder disponer y facultades para ser invitados, o todas las facultades que se requieren según los supuestos. Entonces, en esos casos la norma nos dice que yo puedo otorgar poderes ante un centro de conciliación. Pero ojo con eso, aquí hay algo muy interesante que se debe tomar en cuenta, que no en cualquier conflicto, doctores, vamos a poder utilizar el poder por acta ante un centro de conciliación. No en cualquier caso. La norma nos habla de 4 materias, solamente 4. En otras materias no es posible el poder por acta, ¿sí? No es posible. ¿Cuáles son esas materias? Alimentos, régimen de visita, tenencia y de salud. Solamente en esas 4 materias yo podría solicitar un poder ante un centro de conciliación. Lo dirijo ante el secretario general. Para tal efecto, la norma nos ha autorizado a los centros de conciliación hoy en día a aperturar nuestro libro de poderes, donde se van a registrar todos los poderes que se otorgan del centro de conciliación. Y hay todo un trabajo a cargo del secretario, donde el secretario tiene que verificar la identidad de las partes, elaborar el poder, reservar y custodiar el poder e introducir el poder en el expediente conciliatorio. Pero solamente en esos casos, doctores, no hay más. Si ustedes se dan cuenta, son 3 materias de naturaleza familiar y solamente una materia de naturaleza civil. Después, en otros casos, no es permitido. Yo considero, analizando un poco lo que ha querido hacer el legislador, es que esto es un plan piloto. Vamos a ver cómo se trabajan los poderes en el ámbito de la conciliación extrajudicial para ver si los extendemos a otras materias. Pero por el momento, hoy en día, solamente podemos nosotros promover este tipo de poderes ante un centro de conciliación por esas materias. Ahora vamos a otro criterio de calificación. Y eso tiene que ver, doctores, doctoras, con las materias. En el ámbito de la conciliación, y ya lo tocábamos también en introducción, se hablan de 3 tipos de materias. Las materias conciliables,
las materias facultativas y las materias no conciliables. Las materias conciliables, doctores, lo que tiene que ver, pues, con aquello que se puede gestionar y resolver en el ámbito de la conciliación con carácter obligatorio. Aquí vamos a examinar dos artículos. Un primer artículo, que es el artículo 6, que habla de la obligatoriedad de la conciliación extrajudicial, y el artículo 7, que justamente nos habla de las materias conciliables. Después, materias facultativas, ahí donde el legislador nos da el derecho a elegir, a optar. ¿Qué vamos a elegir? Por dos caminos, si nos vamos a la vía extrajudicial o nos vamos a la vía judicial. Y las materias no conciliables son aquellas donde no se puede promover la conciliación extrajudicial, donde está prohibido la conciliación extrajudicial, ya sea porque por exclusividad el legislador ha reservado la gestión del conflicto al órgano jurídico. Vamos a partir justamente de las materias conciliables. Y aquí nos vamos a remitir al artículo 7 de la Ley de Conciliación. El artículo 7 de la Ley de Conciliación, en su primer párrafo, porque el artículo 7 es extenso, pero en su primer párrafo es el que tiene más contenido. Y ojo, aquí, especialmente a los que recién se están introduciendo al ámbito de la conciliación, porque a diferencia de lo que existe en el artículo 9, que nos habla de las materias facultativas, o el artículo 7A, que nos habla de las materias no conciliables, el artículo 7 no tiene una relación de materias. Lo que se ocurre en el artículo 9 y en el artículo 7A, vuelvo a insistir. Ustedes van al artículo 7A, hay una relación de materias no conciliables. Van al artículo 9, hay una relación de materias facultativas. Pero el artículo 7A no parte de una relación, parte de una interpretación. Y es lo que vamos a pretender hacer aquí. ¿Qué nos dice el primer párrafo del artículo 7? Nos dice, solicitud de conciliación. Son materias conciliables las pretensiones determinadas y determinables que versen sobre derechos de libre disposición. Repetimos. Son materias conciliables las pretensiones determinadas o determinables que versen sobre derechos de libre disposición. Dicho esto, el artículo parece medio confuso, poco claro. ¿Qué entender por materias conciliables? Vamos a tratar de hacer esto. Vamos a dividir un poco el artículo en tres elementos, y a partir de ahí vamos a tratar de darle un entendimiento. Primero, vamos a hablar de las pretensiones determinadas, después pretensiones determinables y posteriormente de los derechos de libre disposición, que básicamente es lo más importante, el contenido de los derechos. ¿Ok? El primer concepto, es decir, pretensiones determinadas. Cuando hablamos de pretensiones determinadas, son aquellas pretensiones que están fijadas en la solicitud de conciliación. Son aquellas pretensiones que dan mérito a todo el inicio del procedimiento conciliatorio. Es lo que pone en marcha toda la operatividad. O son los tipos de pretensiones a través de las cuales conocemos las posturas de las partes. Lo que las partes quieren, lo que las partes reclaman, lo que las partes exigen dentro del procedimiento. Esa es una pretensión determinada. Mientras que una pretensión determinable son aquellas pretensiones, es decir, aquellas controversias, aquellos pedidos que se suman en el desarrollo del procedimiento. En buena cuenta, la norma no prohíbe, y es parte de la flexibilidad de la conciliación extrajudicial, que las partes puedan sumar nuevas pretensiones en el desarrollo del procedimiento. Claro, por aquí la ley nos va hablando, oye, eso sí, en la medida que exista consenso entre las partes. Pero no hay prohibición. La norma permite esta figura. Y eso nos permite también concluir algo, de que si la ley nos permite incorporar pretensiones, con mucha más razón nos está permitiendo aclarar, modificar o de alguna forma adecuar las pretensiones ya planteadas. ¿Sí? Entonces, quien puede lo más, puede lo menos. Si me permite incorporar, con mucha más razón me está permitiendo modificar. Entonces, en el ámbito de la conciliación podemos proponer pretensiones, modificarlas, aclararlas, introducir nuevas, descartar algunas, es decir, eliminarlas, y en general, todo lo que quieran hacer las partes
de cara a lo que es su autonomía de voluntad. Porque justamente en la conciliación prima eso, la autonomía de voluntad de las partes. En la medida que exista consenso, ellos pueden decidir qué hacer con sus procedimientos. ¿Ok? Pero hasta aquí, doctores, esta idea de las pretensiones determinadas, determinables, solamente nos ubica en un escenario. ¿Cuál es este escenario? El momento en que aparece la pretensión en el procedimiento conciliatorio. Pero hasta aquí todavía no nos dice qué debemos entender por una materia conciliatoria. Y es justamente aquí donde vamos a entrar. Derechos disponibles. Derechos disponibles. Cuando hablamos de derechos disponibles, vamos a dividirlo en dos. Lo primero, que es el derecho, el tipo de derecho, el contenido del derecho y la disponibilidad de ese derecho. ¿Sí? Derechos disponibles. El primero, ¿con qué tiene que ver? Con el carácter patrimonial de los conflictos que se gestionan en el ámbito de la conciliación extrajudicial. Es decir, podemos admitir a trámite todo aquello que tenga un contenido patrimonial, lo que pueda ser apreciado en dinero, lo que puede, de alguna forma, estimarse en dinero. Y vuelvo a insistir, en el ámbito de la conciliación, muchos como esos. En el ámbito de los derechos reales, hemos dicho desalojo, reivindicación, rectificación de áreas y linderos, división y partición de bienes. Por ejemplo, un bien se puede valorizar, tiene un contenido patrimonial, tiene una estimación económica, la respuesta es sí. Por lo tanto, hemos cumplido el primer presupuesto, el contenido patrimonial del derecho. ¿Eso qué quiere decir, doctores? Que quedan excluidos del ámbito de la conciliación extrajudicial, y vamos a hablar después de una excepción, del ámbito de la conciliación extrajudicial, doctores, los derechos con contenido extrapatrimonial. En el ámbito de la conciliación no se puede gestionar, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al nombre, el derecho a la identidad, la dignidad humana, nada de eso porque tiene un contenido extrapatrimonial. Solamente lo que tiene contenido, por insistir, patrimonio. ¿Ok? Primer presupuesto, pero no es suficiente. Viene el segundo elemento. ¿Cuál es el segundo elemento? La disponibilidad del derecho. ¿Qué implica esto, doctores, doctoras, estimados participantes? Que las partes no tienen que tener ninguna limitación, ninguna restricción para el ejercicio de ese derecho patrimonial. Porque si ese derecho patrimonial tiene restricciones, limitaciones impuestas por ley, simplemente los centros de conciliación no pueden gestionar ese conflicto. Y ojo, en el ámbito de la conciliación no son pocas las materias patrimoniales que tienen restricciones. Y es ahí donde siempre los conciliadores debemos acudir a la evaluación de las normas de especialidad, de donde nace el derecho, donde está la fuente del derecho, para poder ver el alcance del derecho que pretendemos discutir o resolver en el ámbito de la conciliación extrajudicial. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de examinar si existen limitaciones o restricciones. Entonces, ese es un elemento que debemos tomar en consideración. Como consecuencia, doctores, ¿o a qué queremos llegar? Solamente podría admitir a trámite, en el ámbito de la conciliación extrajudicial, aquellas materias, aquellos conflictos de contenido patrimonial, donde las partes tengan libertad sobre su autonomía de voluntad, es decir, una libertad para disponer del derecho. Si eso no es así, y hay restricciones impuestas por ley, o la ley impone ciertas restricciones a la autonomía de voluntad de las partes, es decir, a la decisión de las partes, simplemente yo no puedo emitir a trámite la gestión de ese conflicto. Un claro ejemplo de esto, por ejemplo, son los temas que tienen que ver con el mejor derecho de propiedad. A ver, para que se entienda, cuando hablamos de mejor derecho de propiedad, justamente se discute la titularidad de un derecho en el ámbito del conflicto para poder determinar cuál de las partes tiene mejor derecho respecto de un bien, ¿sí? Porque ambos van con la postura de ser titulares de ese bien. Entonces, aquí hay una alta carga probatoria para poder determinar o no
quién tiene un mejor derecho frente a este bien. Y las audiencias de conciliación, en general los procedimientos conciliatorios, no están preparados, por ejemplo, para, de alguna forma, tener una actividad probatoria en el ámbito conciliatorio. Por lo tanto, ya a través de una serie de opiniones judiciales, de nuestro mismo órgano rector, que es el Ministerio de Justicia, se ha logrado determinar de que el mejor derecho de propiedad, por insistir, por la alta carga probatoria que tiene para poder resolver el conflicto, debe ser únicamente resuelto en exclusividad por el Poder Judicial. Y así existen otras materias, como por ejemplo la rescisión, entre otras. Ojo, y aquí, doctores, doctoras, estimados participantes, también una tingencia, un paréntesis, porque hace un momento señalábamos con contenido patrimonial, ¿no? Pero la norma habilita ciertos supuestos, y ojo, solamente es por mandato legal, para poder gestionar en el seno de una conciliación extrajudicial ciertos derechos sin contenido patrimonial. Un claro ejemplo de eso es la tenencia o el régimen de visita. La tenencia no se puede estimar en dinero, el régimen de visitas tampoco, pero sin embargo la ley, el legislador autoriza para que eso se pueda gestionar en el ámbito de la conciliación extrajudicial. Ahora, sí, eso tenerlo en claro, no con carácter obligatorio, sino con carácter facultativo. ¿Sí? Listo. Entonces, doctores, tres elementos que debemos evaluar: pretensiones determinadas, pretensiones determinables y el derecho de libre disposición. Cuando evaluemos derechos de libre disposición, el contenido del derecho que se pretende gestionar y además la libertad que tienen las partes para poder ejercer derechos respecto de él. Y que éste no se encuentre limitado ni restringido por ley. Y es aquí donde empezamos sobre esas pretensiones a examinar el artículo 6. Y el artículo 6 es un artículo, diría yo, uno de los artículos más importantes contenidos en nuestra ley de conciliación, porque justamente nos habla de una obligatoriedad que en el tiempo, desde el año 97, año de la dación de la norma, ha tenido mucha evolución. Pero hoy en día la tenemos así redactadas como ustedes las ven en pantalla. Y nos dice, pues, si la parte demandante en forma previa a interponer su demanda no solicita ni concurre, ojo, ni solicita, es decir, no acude a ningún centro de conciliación, ni concurre, solicitándolo no asiste, ¿sí? Si no asistes a la audiencia de conciliación, nos dice la norma, pues el juez al momento en que califica tu demanda te la va a declarar improcedente. ¿Y por qué te la declara improcedente? Por falta de interés para obrar. ¿Ok? Entonces, aquí es importante, doctores y doctoras, empezar a examinar qué entendemos por manifestación de voluntad o falta, perdón, de interés para obrar. Y aquí es importante entender lo siguiente, que el legislador pone a disposición del ciudadano ciertas herramientas para poder procurar por sus propias fuerzas, por sus propias vías, la resolución del conflicto. Y solamente cuando esto no sea posible, es decir, cuando yo, habiendo agotado estas herramientas que la ley pone a mi alcance, he puesto todo de mi parte, he puesto todo el esfuerzo para que el conflicto se solucione, y eso no ha sido posible, recién nos dice la norma, puedes ir en búsqueda de protección estatal, es decir, de tutela jurisdiccional efectiva, protección del órgano jurisdiccional. En buena cuenta, ¿qué quiero decir? De que si esas herramientas previas, llámese una de ellas, conciliación extrajudicial, no ha sido agotada, lo que va a hacer el juez es declarar improcedente tu demanda. ¿Por qué? Porque no estás demostrando que tienes un interés real para obrar, para actuar dentro del proceso. Y básicamente porque tienes las herramientas y no las usas, no las utilizas. No procuras la resolución del conflicto. Pretendes saltar una valla donde puedes tú obtener el mismo resultado que en el ámbito judicial, pero pretendes ir directamente como última medida al ámbito judicial sin agotar previamente ese requisito. Entonces, doctores, el interés para obrar se trata de eso. Demuéstrame que tienes un interés para actuar dentro del proceso. ¿Cómo lo demuestras? Habiendo agotado las herramientas que yo pongo a tu alcance. Si tú demuestras que esas herramientas las has utilizado y finalmente no ha sido posible la resolución del conflicto, yo recién te doy protección jurisdiccional. Si tú no me acreditas eso, yo te voy a rechazar la demanda. ¿Qué hago? La declaro improcedente. Porque tú no me has demostrado que ni has acudido ni has solicitado la conciliación extrajudicial. Entonces, este artículo, doctores, se utiliza
para aquellas materias que son conciliables con carácter obligatorio. No la vamos a utilizar, por ejemplo, en las materias facultativas, porque ahí la ley nos reconoce un derecho a elegir. Menos aún en las materias no conciliables, porque ahí no es necesario acudir a un centro de conciliación. Pero sí cuando hablamos de las materias que están reguladas en el artículo 7 de la ley de conciliación, las materias conciliables obligatorias. Frente a ellas, doctores, frente a ellas, siempre debemos agotar ese requisito previo. Y ahí, doctores, hay una relación de las materias que son más recurrentes en el ámbito de la conciliación extrajudicial. Hace un momento señalábamos algo. El artículo 7 no recoge una relación de materias, a diferencia de lo que sí ocurre en las materias facultativas y en las materias no conciliables. Sin embargo, un documento de apoyo para ustedes o para aquellos que recién están iniciando en esta línea, que es la conciliación extrajudicial, pueden utilizar como mecanismo de análisis la directiva 001-2016, que es una directiva emitida por nuestro órgano rector, que es el Ministerio de Justicia, que recoge las materias más recurrentes en el ámbito de la conciliación extrajudicial, y justamente de ahí hemos extraído esa relación que vienen a ser vuelvo a insistir, las materias conciliables obligatorias que más recurrencia tienen en el ámbito de la conciliación extrajudicial. Pero, sin embargo, esa directiva no recoge una cláusula cerrada. Pueden haber otras materias, y para eso es importante que los conciliadores tengamos en cuenta qué representa un derecho de libre disposición, porque cualquier otra pretensión podría, de alguna forma, dar mérito al inicio de un procedimiento conciliatorio, y tenemos que estar al alcance de saber evaluar cuándo esa materia, que no está en esa directiva, debe ser admitida o rechazada. ¿De qué dependerá eso? De una correcta interpretación del primer párrafo del artículo 7. Después vamos a las materias facultativas. Y aquí, doctores, doctoras, hablamos de las materias donde el legislador nos dice, te doy dos caminos, tú eliges, tú decides qué camino elegir. ¿Por dónde vas? ¿Te vas por la conciliación extrajudicial o te vas por el órgano jurisdiccional o por otros mecanismos también que la ley establezca? Pero ojo, doctores, aquí una particularidad. Frente a estas materias, no es obligatorio agotar el intento conciliatorio, es decir, ese artículo 6 que examinamos hace un momento no se aplica para esas materias. Pero ojo, en el caso que yo, optando por la conciliación extrajudicial, porque soy frente a una materia facultativa, opto por la conciliación y adopto acuerdos dentro de un centro de conciliación, los efectos del acta sí se regulan bajo los alcances de la ley de conciliación. ¿Eso qué implica, doctores? Eventualmente, incumplidos los acuerdos, ojo, eventualmente incumplidos los acuerdos, esa acta deberá ejecutarse a través de un proceso único de ejecución. Y según, vuelvo a insistir, todos los detalles y todas las formalidades que establecen nuestra ley de conciliación. ¿Por qué? Porque ya se ha adoptado un acuerdo. ¿Por qué? Porque a través de la conciliación extrajudicial se desvaneció el conflicto, y como consecuencia frente a eso ya no hay necesidad de que un órgano jurisdiccional intervenga con relación a la resolución del mismo. Pero eventualmente podría llegar a una escena judicial, sí. ¿Cuándo? Cuando hay incumplimiento. ¿Y qué hago frente al incumplimiento? ¿Qué me dice la ley de conciliación? Esa acta ya no se ejecuta en una vía de cognición, es decir, en una vía de debate, de análisis, ¿sí? De litis, sino se ejecuta a través de una vía de ejecución, es decir, una vía de cumplimiento, porque el juez solamente va a decir, oye, ¿cumpliste o no cumpliste? Ah, no cumpliste, listo, ejecutes. Directo vamos al cumplimiento del contenido del acta de conciliación. Entonces, los efectos sí se regulan bajo nuestra ley. Y aquí tenemos una relación de materias que recoge el artículo 9 de la ley de conciliación, que son consideradas como materias facultativas. Después tenemos las materias no conciliables. Y justamente hemos hablado pues de este grupo de materias que no se pueden gestionar en el ámbito de la conciliación extrajudicial. Este tipo de materias que si se ponen a mi vista como centro de conciliación deben ser rechazadas de plano, que no dan mérito al inicio del procedimiento conciliatorio. Las partes tendrían que acudir directamente ahí al escenario jurisdiccional o a la vía que corresponde según un mandato legal, ya sea porque la ley me lo prohíbe, ya sea porque afecta el orden público, las buenas costumbres, o ya sea porque tiene una alta probanza. Entonces nosotros no estamos preparados para eso.
Y aquí también tenemos una relación de materias no conciliadas. Y ojo, doctores, y eso es muy importante porque todos estos criterios que nosotros estamos evaluando, y especialmente justamente también ese criterio de las materias, lo va a examinar el secretario del centro de conciliación. Así que todos los centros de conciliación tendríamos que tener un secretario altamente preparado en esos criterios de calificación para que justamente no se admitan a trámite solicitudes de conciliación que puedan contravenir la norma, la ley, el reglamento o el texto único ordenado. Hablamos ahora de la acreditación y la especialización, doctores. Nosotros como conciliadores pasamos por todo un ritual a efectos de poder conseguir esta acreditación, este reconocimiento por parte de nuestro órgano rector. Pasamos por un curso de formación que se divide en 2 etapas, una fase electiva, una fase de afianzamiento, terminamos satisfactoriamente estas etapas, nos vamos a un reconocimiento del poder del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia nos incorpora al Registro Nacional Único de Conciliadores, nos adscribimos a un centro, ejercemos función. Y lo mismo ocurre en la especialidad, que es el mismo circuito. Pasamos por un curso, reconocimiento del Ministerio de Justicia, nos adscriben al Registro Nacional Único. ¿Qué es lo que quiero decir con esto en resumen, doctores? Que solamente puede ejercer función, es decir, función conciliadora, bajo el alcance de nuestra norma, con todos los beneficios y formalidades que trae la misma, un conciliador que esté reconocido y acreditado por el Ministerio de Justicia. Y eso es muy importante especialmente para los centros de conciliación que tienen a su cargo la designación de los conciliadores. Todo centro de conciliación tiene a su cargo una nómina de conciliadores que son designados según las complejidades, según los requerimientos o particularidades de los expedientes. Entonces, el director del centro, que es aquella persona que se encarga de designar los conciliadores, debe tener claro con qué tipo de conciliadores cuenta dentro de su nómina para poder designarlos según el caso concreto. Entonces, a partir de ahí, doctores, doctoras, lo que tenemos que hacer nosotros al momento de calificar la solicitud de conciliación es advertir si contamos o no con conciliadores que cumplan ciertos perfiles para poder atender la gestión del conflicto. Y más aún, o especialmente, si cumplen con esas formalidades exigidas por ley y por reglamento y por nuestro órgano rector de cara a lo que es el ejercicio de la función. Mucho cuidado con eso, doctores, porque se han pretendido, en ciertos casos y con sanciones muy drásticas para los conciliadores y los centros de conciliación, ejercer función un conciliador o sea, formativo, o sea, que solamente tiene la calidad de conciliador a través de un curso básico formativo, ejercer función en el ámbito familiar. Y eso no es posible porque la ley exige, por ejemplo, a los conciliadores en el ámbito familiar tener además una especialidad. Y si no cuentas con esa especialidad, no puedes tampoco ejercer función dentro de este ámbito. Aquí les dejo un caso muy interesante donde la DSMA, órgano rector del Ministerio de Justicia, terminó sancionando un centro de conciliación por haber designado a un conciliador que solamente era el conciliador, que no tenía la acreditación especializada o en la especialidad de familia, para un caso de familia. Y finalmente el Ministerio de Justicia terminó sancionando con desautorización del centro de conciliación. Entonces, mucho cuidado porque son sanciones muy drásticas y aquí justamente las vemos. Se sanciona con desautorización definitiva el permitir que los conciliadores o que el centro de conciliación designe a conciliadores que no cuentan con las materias especializadas, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con esto. Artículo 145 del texto único ordenado. Conflicto previo. Señalábamos nosotros de que no puede existir conciliación si no hay conflicto. Y cada conflicto tiene una dinámica, pero lo que debemos tener en claro es que debe ser un conflicto totalmente manifiesto. Un conflicto público, expresado, un conflicto que ya haya tenido un desencadenamiento. No se concibe la idea de que un procedimiento conciliatorio inicie si es que no hay conflicto. La conciliación existe, así como está regulada, porque finalmente lo que pretende hacer es gestionar la existencia de un conflicto. Lo que procura es acercar a las partes sus voluntades para que éstas puedan resolver sus diferencias. Y si esas diferencias, esas incompatibilidades que muchas veces existen en las relaciones de las personas,
no está presente, menos aún la conciliación extrajudicial es un mecanismo para resolver esos conflictos. Entonces, ojo, ¿qué me dice el texto único ordenado? Los centros de conciliación y los conciliadores extrajudiciales se encuentran obligados a rechazar el trámite de un procedimiento conciliatorio sin la existencia previa de un conflicto. Es decir, si yo no examino de la solicitud y de sus anexos la existencia de un conflicto, yo tengo que rechazar la solicitud de conciliación. Y aquí vemos que la sanción para los centros de conciliación que admiten solicitudes sin la existencia de un conflicto previo se castiga con la cancelación del registro. Yo, conciliador, intervengo en un procedimiento donde no hay conflicto, el Ministerio de Justicia me puede sancionar con mi desacreditación. Así como el Ministerio de Justicia me acredita, me puede desacreditar, me puede cancelar mi registro. ¿Y cuándo ocurre eso? Una de ellas es cuando intervengo en un conflicto inexistente. O sea, en una solicitud donde no se evidencia la existencia de un conflicto. Complejidad, doctores. Un tema muy interesante y lo tocábamos trayendo a colación un caso de contrataciones con el Estado. Muchas veces, doctores, los conciliadores necesitamos para ciertas materias ciertos conocimientos. Conocimientos especiales, particulares, porque el conflicto se gestiona con una dinámica también particular. Nosotros siempre somos conscientes de que los cursos de formación en sí solos solamente permiten pues, conocer nuestra ley de conciliación, su reglamento, su directiva y otras normas colaterales. Pero existen otras materias que requieren un mayor estudio, una mayor preparación, un mayor conocimiento, y una de esas es contrataciones con el Estado. Particularidades que no todo conciliador conoce. Entonces, si yo sé de que dentro de mi nómina no tengo un conciliador con esos conocimientos particulares, con estas destrezas, con estas habilidades, yo prefiero de que en una fase de calificación de la solicitud rechacemos la misma, porque no vamos a estar en la capacidad, por la nómina que tenemos, de gestionar el conflicto y podríamos asumir muchos errores. Por ejemplo, en el ámbito de las contrataciones con el Estado se habla de plazos de caducidad, es decir, ya no existe el derecho, ya no existe la acción. ¿Qué pasa si un conciliador desconoce esto? Y por más que haya pasado ese plazo de caducidad, que normalmente es de 30 días hábiles, pasado este plazo, eh, se pretende resolver un conflicto respecto de un derecho inexistente. Entonces, mucho cuidado con eso. Son particularidades que muchas veces no tomamos en consideración y que podría llevarnos a sanciones muy drásticas. Pero la complejidad, doctoras, también se ve desde el aspecto técnico, ¿no? Desde el aspecto técnico, porque hay materias que requieren conocimientos particulares también desde la óptica de los tecnicismos, ¿no? Por ejemplo, la rectificación de las series cilinderos, la división y la partición de los bienes, donde yo preferiría, por ejemplo, contar con un conciliador que tenga conocimientos en ámbitos de ingeniería, ¿no? Un conciliador, porque los conciliadores pueden ser ingenieros, pueden ser arquitectos. Entonces, conocer muchas veces de esos tecnicismos nos van a ayudar quizás a gestionar mejor los conflictos. Pero también podemos hablar de complejidad de la materia desde la óptica de las partes, porque pueden haber procedimientos donde las partes involucradas sean diversas. Normalmente en la conciliación siempre estamos acostumbrados al 1-1, ¿no? Un solicitante, un invitado, pero hay muchos casos donde las partes pueden estar compuestas por varias personas. Entonces, si no tengo, por ejemplo, dentro de mi nómina una relación de conciliadores amplias, por ejemplo, para aplicar una técnica de conciliación como la co-conciliación para la mejor administración del conflicto, yo prefiero en fase de calificación rechazar la solicitud porque no voy a estar quizás a la altura de una gestión correcta del conflicto por la cantidad de partes que existen, porque la dinámica es diferente. Yo tengo que recoger las pretensiones de cada una de ellas, en el acta redactar las controversias, los acuerdos, de forma independiente, de forma personalizada. Entonces, la gestión del conflicto va variando, va siendo más compleja. Entonces, por insistir, si mi nómina resulta ser corta, la recomendación es también alejarse de la gestión del conflicto. La vía propia de tramitación tiene que ver básicamente con las normas de especialidad que nos habilitan vías exclusivas. Si la norma me dice, por ejemplo, que ya es un órgano jurisdiccional, si es un notario, si es un órgano o un gobierno local, ya yo no puedo gestionar el conflicto. Eso, por ejemplo, pasa en la declaración de herederos, de que solamente un notario o el Poder Judicial puede intervenir en la resolución del conflicto. Ya nosotros no somos competentes porque la ley dice ahí claramente que es un notario o es el órgano jurisdiccional.
el reconocimiento de una unión de hecho, por ejemplo, también notarial o judicial, la administración judicial de bienes, solamente judicial. Y así, doctores, como esos ejemplos, hay muchos en las normas de especialidad que nos dicen solamente tú eres llamado a gestionar el conflicto. Entonces, si tú no estás comprendido dentro de esa relación de órganos llamados a resolver el conflicto, te tienes que alejar de la gestión. Tú no puedes admitir a trámite ese tipo de solicitudes. Entonces, mucho cuidado también porque se han cometido muchos errores en este punto, porque se admiten a trámite procedimientos donde la ley no nos manda a intervenir. En el caso de la solicitud, doctores, cuando hablamos de la solicitud, hablamos de la fecha, hablamos de los datos del solicitante, hablamos de la parte invitada, hablamos de su domicilio, hablamos de los hechos contenidos en la solicitud, hablamos de temas alimenticios para rescatar ciertos derechos respecto de quizás de menores que no están comprendidos en la audiencia, hablamos también de las pretensiones, hablamos de las firmas, hablamos de los anexos. Y hoy en día en el ámbito electrónico, la norma nos pide, por ejemplo, si es que se va a desarrollar una audiencia electrónica, hacer una declaración jurada donde yo reconozca o declare bajo juramento cuáles han sido las herramientas electrónicas que he utilizado para comunicarme con mi contraparte eh, de manera previa al procedimiento conciliatorio, porque hoy en día en este ámbito virtual se habla pues de una fase de indagación de los centros de conciliación, una fase que tiene por finalidad determinar cómo las partes quieren ser notificadas dentro del procedimiento conciliatorio iniciados por vías electrónicas. Entonces aquí yo declaro cómo he interactuado con mi contraparte para que el centro de conciliación inicie la fase de indagación respecto de esos datos que proporciona la parte solicitante. Y vuelvo a insistir con la finalidad de determinar cuál es la vía que quieren utilizar las partes para ser notificados dentro de esa audiencia virtual. Entonces aquí ya hay particularidades que debemos empezar a conocer específicamente para las audiencias electrónicas. Y los anexos, muy rápidamente los paso a describir: los documentos de identidad, en el caso de alimentos, la partida de nacimiento, los poderes, cuando hablamos o cuando se actúa por representantes o se actúan por apoderados, los documentos que acrediten el conflicto. En su momento hablábamos del conflicto previo, entonces la norma nos va a pedir, nos va a exigir que nosotros en alguna medida acreditemos la existencia previa de un conflicto y lo tengo que acreditar documentariamente. Copias según las partes que intervengan en el procedimiento, certificados médicos para acreditar, en el caso de la intervención de un tercero, un apoderado, que estoy impedido para poder trasladarme al centro de conciliación, y los correos electrónicos en el caso que se quiera iniciar una audiencia virtual. Y cada procedimiento van a tener particularidades, doctores, porque esos son los anexos muy básicos, muy elementales, y vuelvo a insistir, cada caso concreto va a tener y va a exigir quizás anexos adicionales según la dinámica del conflicto que se desarrolle. La norma recoge básicamente lo que se considera que es básico y elemental. Los conciliadores debemos, a partir de ello, analizar el conflicto, definir quizás qué otros documentos son necesarios para la correcta gestión del conflicto. Entonces, doctores, ya en resumen, si estamos frente a una materia conciliable, puedo admitir a trámite una solicitud de conciliación. Si soy competente, puedo admitir a trámite una conciliación, y ahí las competencias que hemos ya evaluado. Si las partes concurren de conformidad a la ley, puedo admitir la solicitud de conciliación. Si existe un conflicto, puedo admitir a trámite la solicitud de conciliación. Si la materia no es compleja o siendo compleja, estoy en la capacidad de poder gestionarlo, admito la solicitud de conciliación. Si cuento con las acreditaciones y las especialidades, puedo omitir también a trámite la solicitud de conciliación. Si la parte no reserva la gestión del conflicto a una vía exclusiva, a una autoridad, a un órgano competente, o sea, yo puedo omitir a trámite la solicitud de conciliación, porque la norma me llama a que yo también pueda intervenir. Y finalmente, si la solicitud cumple con todos los requisitos, también puedo omitir a trámite la solicitud de conciliación. Doctores, solamente bajo ese esquema, ustedes admiten a trámite la solicitud de conciliación. Ojo, vuelvo a insistir, y eso lo comentábamos al inicio de nuestra presentación. Solamente, únicamente, doctores, cuando están presentes todos estos criterios, estos elementos de calificación y todos se pueden responder de manera positiva, yo puedo admitir a trámite una solicitud de conciliación. De lo contrario, tengo que rechazarla. En buena cuenta, si no soy competente, si no soy frente a una materia conciliable, si las partes no concurren de forma como lo establece la ley, si no existe conflicto previo,
si la materia es compleja y no soy en la capacidad de abordarlo, si no tengo la acreditación o la especialidad, si la norma establece una vía exclusiva y si no cumplo los requisitos, pues lógicamente tengo que rechazar la solicitud de conciliación. ¿Listo, doctores? Con esto hemos dado fin a nuestra presentación. Espero de que la información que se ha compartido en la sesión haya sido de su agrado y haya cubierto sus expectativas. Solamente me queda agradecerles a cada uno de ustedes por su asistencia, su participación en el curso. Voy a pasar